Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor, dando gracias por este tiempo que tenemos de adorar y de glorificar a nuestro Dios. Quizás muchos llegando de sus trabajos y cansados muchas veces, pero aquí estamos, ¿cierto?, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma, a través del mensaje de Dios, el mensaje del Señor. Así que gracias al Espíritu Santo que nos permite hacer esto y, y nos ayuda constantemente en todo, esperando que nos asistan esta noche, siempre lo decimos. Y agradeciendo también a todos mis hermanos, mis amigos y vecinos que escuchan los mensajes y los pueden compartir, y también bendiciendo también a aquellos que el día de mañana puedan escuchar el mensaje en diferido. Vamos a ir inmediatamente a lo que nos compete en esta noche, es la palabra, ¿cierto? Y la palabra del Señor se encuentra en el libro del Salmo, capítulo 22. Vamos a ir, ¿cierto?, viendo este salmo, que es un salmo más bien profético, ¿cierto?, del sacrificio de nuestro Señor. Amén. Vamos a leer el versículo 1 y dice así. Yo voy a leer una traducción Kadosh, ¿cierto? Después te lo puedes leer con texto completo. Salmo 22 dice, para el director sobre Ayelech Ayahad, vamos a ver una traducción de Reina Valera, que es más claro. O sea, todas las Biblias son buenas, pero ahí hay unas palabras que son ciertamente más bien hebreas y arameas. Amén. Salmo 22:1. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Gloria a Dios. Amén. Amados hermanos, amada iglesia, queremos hablar de este salmo de David, y habla de la transgresión. La Biblia Kadosh dice, la cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Y la Biblia Reina Valera dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hay un clamor de David, ¿cierto?, sobre la transgresión. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, de la transgresión, tiene que ver con desobediencia, con la desobediencia. Cuando nosotros vemos el pecado cometido por Adán, a eso se le denomina transgresión. Entonces, aquí nosotros vemos a David que dice estas palabras, ¿cierto? Las transgresiones de mi salvación. Generalmente, nosotros, amados, cuando estamos en esta estábamos en esta transgresión, ¿cierto? Porque ya tenemos a Cristo en nuestra vida. Primeramente hubo una confesión a Dios, la confesión a Dios por mis transgresiones. Y cuando hay transgresión, cuando hay pecado, está muy lejos la salvación. Por eso es necesario que tenga que haber una obediencia, ¿cierto?, a Dios.
Aquí nosotros también vemos otra cosa bien importante, amado, del Salmo 22, que dice que David hizo una descripción sorprendente, acertada del sufrimiento que el Mesías soportaría cientos de años más tarde, cuando Yahshua fue lacerado, ¿cierto? Cuando él pudo decir Elohim, ¿cierto? Dios, mi Dios, atienden. ¿O por qué me has abandonado? Vemos, amado, esta descripción, del Yahshua lacerado, porque antes de ir a la cruz, él fue lacerado. Y esa palabra lacerado fue herida, tuvo heridas por desgarro, ¿cierto? O sea, fue a la muerte, pero vivió una experiencia a causa de nuestros pecados, para que nosotros podamos ser librados. Y esto constituye, amados hermanos, un paralelo con Isaías 53. Su palabra nos enseña cuando él dice Elí Yahweh, Elí Dios, Elí Yahweh, lama sabactani. Entonces dice las escrituras, dice que oyendo esto algunos de los espectadores dijeron, él está llamando a Elías. Entonces, amados, nosotros conocemos, por ejemplo, cuando nosotros leemos este mismo texto en el libro de Mateo 27, del 46, 47, nosotros vemos que Yahshua es el Mesías, el Rey Eterno, porque él tendría que estar llamando a Elías, porque sonaba la palabra, decía Elí Yahweh, Elí Yahweh, en su cuerpo desgarrado, en su cuerpo lacerado, porque después de los golpes, el sufrimiento que estuvo Jesús en la cruz del Calvario, amado, quizás las palabras no le salían. Elí Yahweh, lama sabactani. Y gritó estas palabras. Todos decían, esperen, veremos si Elías viene a socorrerlo. Pero nosotros, amados, reconocemos a Yeshua, que es el Mesías, el Rey Eterno. Entonces los espectadores, amados, no entendieron las palabras de Yahshua y pensaron que llamaba a Elías. Porque en su cena anual de Pascua, los hebreos, cada familia dejaba un lugar extra para Elías en señal de que esperaban su regreso. Esta era una idea popular, era una idea que Elías iba a regresar para salvar a los justos. Entonces nosotros vemos, amados hermanos, que él no estaba gritando Elías, sino que estaba gritando mi Elohim, mi Dios, Yahweh, mi Dios Yahweh, ¿por qué me has desamparado? Él estaba gritando al Padre, no a Elías. Ellos decían, esperen, veremos si Elías viene a rescatarlo, a socorrerlo. Por eso Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh? A Yahshua, amados. Para hablar de la salvación a través del Mesías. Cuando Isaías, amados, Isaías 53:1, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro reporte?
es quien ha creído a nuestro mensaje, a un mensaje. En otra Biblia dice, nadie ha creído a nuestro mensaje, nadie ha visto el poder de Dios. ¿Cuál es el concepto, amado, de mensaje? Es la información enunciada verbalmente que el emisor envía al receptor a través de un canal de comunicación o un medio de comunicación determinado. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, estamos hablando de las Escrituras. Estamos hablando de este mensaje, de este reporte. Porque Isaías, amado, cuando dice quién ha creído nuestro reporte, está hablando del siervo sufriente, escrito 740 años antes que sucediera, como si ya hubiera sucedido. Este capítulo de Isaías 53, amado, está prohibido en las sinagogas ortodoxas porque obviamente es la clara profecía acerca del Mesías. Los ortodoxos, amado, no creen en el Mesías. Entonces, el pueblo rechazó el mensaje porque no entendían la necesidad de ellos. Lo que pasaba, hermanos, es que ellos esperaban que Yahshua restableciera a la nación de Judá, venciendo a Roma. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se desanimaron cuando supieron que él sería crucificado. Y el desánimo, amados, es estar sin fuerza para seguir adelante. Es la falta de ilusión hacia alguien o para hacer algo. No entendió el mensaje. Muchos hoy en día no entienden el mensaje, así como en aquel tiempo, del tiempo de Isaías. Isaías dice que no tenía forma ni belleza. A Yahshua HaMashiach, que a través de él nosotros podemos hablar de esta salvación tan grande que vino a nuestra vida. Porque la Biblia dice, y no tenía forma ni belleza. Él creció como un retoño, como raíz de la tierra, como una tierra sedienta que no tiene forma. Y nosotros lo vimos. Entonces vemos que Él trajo salvación y sanidad. Entonces esto no concuerda con lo que creían los judíos acerca del Mesías. Porque creían que ellos estaban esperando que Yahshua restableciera la nación de Judá venciendo a Roma. Entonces no concuerda con la idea de los judíos. La Biblia dice en este Isaías 53 que él creció como una planta, silenciosa, amado. Nosotros vemos inadvertido porque él fue como un cordero al matadero. No abrió su boca. Él nada tenía de la gloria que los judíos pensaban hallar en él. Toda su vida de Yahshua fue humilde en lo externo. Fue penosa. Y dice la Biblia, hecho pecado por nosotros. O sea, vivió, amada iglesia, vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado. A los corazones carnales, amados, nada ven en Yahshua como para interesarse en él. Porque fue desfigurado, fue golpeado, fue humillado, fue escupido. Entonces los carnales no ven a Yahshua como interesarse en él. Y Yahshua sigue siendo despreciado y rechazado. Rechazado, amado. Rechazado. La Biblia dice, y no tenía forma de belleza. ¿A qué se refiere que no tenía forma de belleza? No es la parte física, sino que, amado, que él fue desfigurado por los azotes,
Entonces fue despreciado y rechazado respecto a qué, a su doctrina, a su autoridad, porque las enseñanzas de Yahshua fue lo que atrajo a las multitudes. Por eso Isaías, un hombre como alguno de quien la gente, un hombre de sufrimiento, dice, con conocimiento de tener enfermedades, como alguno de quien la gente vuelve el rostro, fue despreciado y nosotros no lo estimamos. O sea, fue despreciado por los hombres. Efraín, Israel, despreció su Torah, despreció la ley de Dios, y Judá despreció la expiación por su sangre. Por lo tanto, nosotros vemos que el desprecio, que es la negación y la humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad integral y moral. Ambas casas de Israel volvieron el rostro. Ellos volvieron el rostro fabricando un mensaje gentil, anti-Torah, anti-ley de Dios, tergiversando los versos para esconder al Mesías del Tanaj. El Tanaj era un conjunto de 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Valor de dolores, dice, aflicción, de sufrimiento. Es el dolor, amado, que Yahshua experimentó por el pecado y sus efectos del pecado, porque el pecado trae efecto. El pecado es muerte, trae muerte. Entonces la aflicción se refiere al dolor físico que tuvo nuestro Señor. Entonces, amado, tenemos que hablar de la salvación. Tenemos que hablar de esta salvación a través del Mesías. Isaías lo dice porque Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, el cual Él sufrió. Le tuvimos por castigado, golpeado, afligido por Yahweh, por Dios. Pero a través, amado, de ese dolor, de ese sufrimiento de nuestro Señor, Yahshua sanó a otro. De nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. En la cruz Él llevó el pecado y el efecto del pecado. No que Él sea pecador, amado. No, Él llevó el pecado. Porque 1 Pedro dice, el mismo, 1 Pedro 2:24, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la estaca. Y por su llaga fuimos sanados. Esto a nosotros nos anima. Y anima también a aquellos que sufren. Aquellos que están sufriendo por causa del pecado. Porque el pecado trae dolor, trae humillación. Pero cuando nosotros creemos en Yahshua, creemos en el Señor, es para que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir, ¿para qué? Para la justificación. Primera 2:24, eso lo dice. Para que nosotros seamos justificados a través de Yahshua, a través del sufrimiento que Él tuvo en la cruz del Calvario. Y este es el mensaje, amado. Este es el mensaje del Evangelio, que en la cruz Yahshua hizo la expiación por nuestros pecados. Para que vivamos en justicia. Para que vivamos en justicia, porque Él es el que nos justifica. Él nos está justificando. La justicia de Dios, la justicia dice que es la ley inmutable. Inmutable. Esa palabra inmutable significa incapaz de moverse ni desviarse. O sea, la justicia de Dios no se desvía, porque Yahshua hizo la expiación por nuestros pecados. Inmutable. Inmutables. Incapaz de moverse, de desviarse. Eso es inmutable, es el evangelio de Yahshua, es el evangelio de Cristo. Consiste en comprometerse, seguirlo, por lo cual se abunda siempre en buenas obras. En buenas obras. ¿Debido a qué? Debido a la ley de justicia. Nosotros, a la ley de justicia, que somos justificados por Cristo,
recibimos las bendiciones cuando nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Entonces, la ley de la justicia también exige que recibamos un castigo por todos pecados que nosotros cometamos, porque viene el juicio. Es lo que pasaba, ¿cierto?, en el libro de Isaías, cuando está hablándole al pueblo de Israel, que se volvieran a Dios a través de la salvación del Mashiach. O sea, la unión con el Mashiach, la unión con Cristo. Y cuando estamos en la unión con Cristo, ponemos fin al dominio del pecado sobre nuestra vida. Entonces muchos creen, ¿cierto?, que la salvación se pierde, pero no es así, amado, porque la salvación viene de Dios. Porque Dios, en la unión con Yahshua, cuando Él dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, o sea, estamos unidos a Cristo. Y esto nos hace llevar una vida conforme a los propósitos de Dios. Por eso Isaías dice, Él fue herido por causa de ¿qué? Por nuestros pecados. Entonces el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, para que nosotros pudiéramos tener paz. Manchado, dice, por nuestras iniquidades. Entonces, por sus llagas hemos sido sanados. O sea, la salvación a través de Jesucristo, que nos perdona los pecados, nos entrega la paz, solo que lo que dice Isaías 53:5. O sea, Yahshua, ¿qué trajo? Trajo shalom, trajo paz. Esto es lo que se sobrepasa, amado hermano, sobrepasa todo entendimiento, la sanidad, la salvación para todo. Para Israel, primeramente, ¿cierto? Porque Yahshua vino, ¿cierto?, a Israel, y para el mundo. Así como para ellos, para el mundo. Las personas que entregan su vida a Él para que los guíe y para que nosotros podamos también obedecer su Torá. La Torá significa la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios. La Biblia habla, fue herido por causa de nuestros pecados. Isaías 53:5, por las transgresiones y las iniquidades. Eso se llama expiación. Fue por causa de los pecados de otros, no de sus pecados. Porque Él fue herido, ¿cierto? Fue lacerado, fue golpeado. Se le fue puesta una cruz de espina, clavado en un madero, ¿cierto?, en una estaca con clavos. Entonces Él fue lacerado antes de ir a la cruz, amado. Por eso Isaías dice, el que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes, por las transgresiones de mi pueblo, fue llevado a la muerte. Y esa muerte, amados hermanos, porque viene después la muerte, Él dice que resucitó al tercer día y subió a los cielos, ¿cierto? En el día, Él estuvo 40 días aquí en la tierra, y en el día 50 dice que vino el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Entonces, nosotros podemos ver que la salvación, Él trajo paz. Esa salvación fue a través del Mesías. Por nuestras iniquidades fue la expiación, la salvación. Vemos al siervo sin pecado alguno, que se ofrece a sí mismo por nuestros pecados. Y los que fueron testigos, amados, los que fueron testigos no consideraron la posibilidad de que Yahshua estaba siendo crucificado por sus pecados, por los pecados de la gente, no por sus pecados de Él. Porque Él fue sin pecado. Él no tenía pecado alguno. O sea, el Cordero dice, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quita, ya lo quita totalmente. Cuando Cristo viene a tu corazón, quita el pecado. Porque el pecado es como una lepra que se pega en el corazón. Pero cuando viene Cristo, cuando viene el Espíritu Santo,
¿cierto? Saca eso que está pegado, ofrecido por nuestros pecados. El Mesías, Él sufrió por nuestro bien, llevando nuestros pecados para hacernos aceptos ante Dios. Entonces, ¿qué podemos decir, amados hermanos? ¿Qué podemos decir, vecinos? ¿Qué podemos decir de tanto amor? Y es lo que nosotros siempre decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo le responderemos a Yahshua? ¿Cómo le responderemos al Señor? Fue quitado, o sea, fue matado. Y su generación, ¿quién lo tuvo en cuenta? Porque dice Isaías 53:8, dice, ¿quién declarará a su generación que fue sentenciado, que fue llevado fuera, que fue arrestado, que fue forzado? ¿Quién declarará esto? Su generación. ¿Quién lo tuvo en cuenta? Entonces vemos los testigos que no consideraron la posibilidad de que Yahshua estaba siendo crucificado por sus pecados. Por eso Isaías dice, ¿quién lo declarará a su generación? ¿Quién lo va a declarar a su generación? Amados hermanos, Isaías dice, Él verá la luz después de la muerte. Mi siervo justo justifica mucho. Isaías 53:11. Dice, es por los pecados de ellos que Él sufre. Y serán justos. O sea, cuando habla de ser justo, es la justificación que Dios nos da a través de lo que Él hizo en la cruz. Es por la fe nosotros nos hace justos, por creer en Él, no por sus obras, sino por la gran obra del Mesías en la cruz. No es por obra. Y los que han clamado a Yahshua, el justo, como Salvador y Señor. Por eso la Biblia nos dice, despojémonos. Despojémonos de la vida de pecado para vivir una vida de bondad en Cristo. Despojarse de qué? De la vieja naturaleza. Hay una vieja naturaleza, sí. Y esa sigue permanentemente. Pero a través de Cristo, el Espíritu Santo, que nos ayuda constantemente, porque la Biblia dice, abogado tenemos delante del Padre. O sea, el Espíritu Santo nos enseña que es responsabilidad nuestra despojarnos del pecado. Y muchos dicen, Señor, límpiame. Pero si ya hizo el sacrificio perfecto, ahora tú tienes que hacer tu parte. No podemos esperar inmóviles a que Dios elimine de nosotros toda tendencia del pecado. Porque dice, Él verá la luz después de la muerte. Mi siervo justo justifica mucho. Es por los pecados de ellos que Él sufre. No son por sus pecados, los pecados de Dios, no. Y dice Isaías, también dice, intercediendo por las transgresiones. O sea, intercediendo por las transgresiones. Él intercede por los pecados. Hasta eso llega Dios. Él convence, su espíritu convence de pecado. ¿Podrán los santos interceder por nosotros ante Dios? No, amado. Es Él el que intercede por nosotros. El intercedido es una acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librarle de un mal. Eso es interceder. Y aquí nos habla de un fundamento que es firme, amado, sobre el cual podemos hacer descansar el alma delante de Él. El pecador descansa su alma delante de Él. Nosotros, amados, somos la adquisición de su sangre, los monumentos de su gracia. O sea, Yahshua constantemente está intercediendo y prevalece destruyendo las obras del diablo. Por eso en Hebreos capítulo 12 dice, puesto los ojos en el iniciador y consumador de esa confianza. O sea, Él es el único, no hay otro. No hay otro que pueda interceder por nosotros. La suficiencia, Él es superior a todo. Yahshua, nuestro Señor, nuestro Salvador.
Cuando un corredor, amados hermanos, amadas iglesias, cuando un corredor se concentra en la meta, también debe concentrarse en Yahshua, porque seguirla a Él es la meta de la vida de aquel que cree en Cristo, que cree en el Señor. Entonces, Él abrió el camino a qué? Él abrió el camino a la presencia del Padre. Por eso la Biblia dice, yo y el Padre uno somos. Él es el consumador, como consumador, Él es el guía, el que complementa la fe. Yahshua es quien hace posible la fe. No es que nosotros hayamos tenido fe, porque el don es un don de fe que viene a nuestra vida. Es la gracia de Dios que viene a nuestra vida. Entonces, Yahshua es quien hace posible la fe. El que encarna perfectamente lo que se trata, una vida de fe. O sea, con Yahshua, con nuestro Señor, la fe ha alcanzado su expresión perfecta. Su expresión perfecta. ¿Qué decía David? David, en el Salmo 22:6, se sentía como un gusano. Decía, yo soy un gusano despreciado por todos, aborrecidos por el pueblo. Usted sabe que los salmos son alabanza a Dios y también son confesión a Dios. Entonces, cuando otros nos desprecian, porque dice despreciados por todo, aborrecidos por el pueblo. Amado, escúcheme esto lo que le voy a decir. El desprecio es la máxima actitud del terror humano que separa el amor y la benevolencia de la justicia. Cuando otros nos desprecian o se burlan de nosotros o nos tratan como si fueran menos que humanos, amados, la Biblia dice que Él fue despreciado, Jesucristo. David, cuando dice estas palabras, yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por todos, aborrecido por el pueblo, había tanta degradación y el rey David se sentía como gusano. Entonces, cuando se sienta ese aguijón del rechazo, debe tener en la mente la victoria de Dios que nos promete. Porque Él nos prometió victoria. Por eso cuando David también dice en el Salmo 22, dice, declararé tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos. Voy a declarar mi nombre a mis hermanos. Allí en medio de la congregación le cantaré alabanza. El nombre Kadosh de Yahweh. El nombre Kadosh de Dios. El nombre santo de Dios. Pronunciaré tu nombre. Entonces David alaba a Dios en la congregación por su liberación en privado. Y eso cuando Dios te libera, amado, cuando Dios te libera de las garras del pecado, cuando hay una liberación, merece un testimonio público. Es Dios el que interviene en nuestra vida. Él es nuestra salvación. Y debemos estar preparados para ofrecer alabanza pública por su ayuda. Por eso David decía, porque tú eres el que me sacó del vientre. Desde mi nacimiento he sido echado sobre ti. No estés lejos de mí. Entonces lo que David está hablando de un cuidado amoroso de Dios y es la única ayuda segura. Y él llegaba a decir, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Hay una alabanza, Dios es mi fortaleza. Entonces el cuidado amoroso no comienza el día en que nacemos, ni concluye el día en que morimos, sino que va con nosotros desde antes de nacer y nos acompaña por el largo camino de la eternidad. Entonces recibimos la vida que proviene de Dios, que se prolonga más allá de la existencia terrenal, más allá de esta tierra. Entonces, ¿cómo puede una persona rechazar semejante amor? Cuando el Salmo 22:12 dice, muchos toros me rodean. Cuando el salmista decía,
muchos toros me rodean. Está hablando de una metáfora, amado, que tiene que ver con extranjeros no israelitas. Esta metáfora habla que alrededor de la estaca, de la ejecución de Yahshua, había muchos toros, muchos enemigos. Me acuerdo de estas cosas cuando los toros van siguiendo, ¿cierto? En España, y arranca de los toros. Entonces, este es un significado de los enemigos de Yahshua. Para los demonios, fuertes toros de Basán. Porque dice, muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me han cercado, Salmo 22:12. Eran extranjeros, no israelitas, que no eran israelitas. Y él dice después en el 22:15, mi fuerza se ha secado como fragmento de vasija, un fragmento de cerámica. Cuando habla de esto, está hablando, amado, en forma metafórica, ¿cierto? Para la descripción de las fuerzas malignas que estaban ahí, los enemigos que querían darle muerte a Jesús, cuando dice, dividieron entre sí mis vestidos. Y esta profecía, amado, fue cumplida en la muerte de Yahshua. Por mi túnica echaron suerte. Yahshua, nuestro Señor, el Mesías, iba a sufrir una experiencia humillante en la cruz, dejándolo desnudo, desamparado. Eso, amados, es la humillación más grande que tuvo nuestro Maestro. Es un gran insulto a la dignidad humana. Yahshua experimentó. Y cualquiera de nosotros, amados, se sentiría desnudo si algún pecado nuestro, ya sea secreto o no, descubierto. Y por eso el salmista decía, necesitamos clamar. Como el salmista, necesitamos clamar, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Porque toda mi descendencia le servirá. Ellos vendrán y proclamarán su justicia a un pueblo que nacerá, quien Yahweh ha hecho. Y esa es la adoración que hace el salmista, esa es la confesión que hace el salmista a Dios. Toda mi generación le servirá. Las generaciones, amado, del mañana dependen de nuestra fidelidad, esa fidelidad presente. Enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, porque ellos enseñarán a sus hijos y a los hijos de los hijos. Si no le hablamos de Dios a nuestros hijos, estamos rompiendo esta cadena de la influencia de Dios en las generaciones venideras. Amados, debemos vislumbrar a nuestros hijos y a toda la gente joven que hoy día, amado, el enemigo está haciendo estrago con ellos, la gente joven. Pero cuando nosotros les hablamos de Dios a nuestros hijos, nos estamos encontrando con futuros líderes de Dios. Si somos fieles hoy, estaremos afectando el futuro. Si queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, deben escucharnos hablar de Él. Aunque no veamos, pero sabemos que el Espíritu Santo es el que convence. Amados, los hijos, amados, se nos orientan en el camino del Señor. Si nosotros vemos a David tuvo problemas con sus hijos. Elí tuvo problemas con sus hijos. Samuel tuvo problemas con sus hijos. Pero si nosotros estamos hablando, ellos se darán cuenta, porque es el Espíritu Santo el que convence de la transgresión. Es el Espíritu Santo el que
convence de la desobediencia. Por eso David decía, la cuenta de mis transgresiones está lejos de mi salvación. Necesitamos hablar de Jesús. Jesucristo, cuando fue lacerado, cuando Él fue golpeado, ¿cierto? Y con esas correas que tenían unas puntas que desgarraban la carne, desgarraron sus carnes. Y Él llegó a decir, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos creían, pensaban que estaba llamando a Elías. No, estaba llamando al Padre. Es lo que estaba diciendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el sufrimiento del Mesías, lacerado, las heridas por desgarro, una experiencia que vivió por causa de nuestros pecados, para que todos nosotros fuéramos librados. Y esto constituye un paralelo en el siervo sufriente de Isaías 53. Lo que Dios está hablando en esta noche, amados, es que tú aceptes a Cristo. Yo no sé cuál es el problema que estás viviendo, pero Dios lo sabe. Yo no sé lo que estás viviendo, no sé cuál es la transgresión, cuál es la desobediencia que tú tienes ante Dios. Di como el salmista David, las cuentas de mis transgresiones están lejos de mi salvación. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Bendícela, Señor. Te alabamos, te exaltamos y confesamos delante de ti, Señor, nuestras transgresiones delante de ti. Porque tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Él convence de todas esas transgresiones. Gracias, Jesucristo. Gracias por aquellos que están clamando, Señor. Que están clamando a ti, Señor, por sus necesidades. Tócales, Espíritu Santo, para que ellos puedan ser salvos. Sabemos que tú, Señor, cuando hablamos de nuestras transgresiones, tú perdonas los pecados. Tú perdonas los pecados, porque sufriste por nuestros pecados, Jesús. Inscríbelos en el libro de la vida para que ellos puedan reconocerte como el Hijo de Dios que resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y hoy está a la diestra del Dios Padre Todopoderoso y tiene el control de todas las cosas. Estamos escondidos en ti, Yeshua, para Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias al Señor también por todos los hermanos, ¿cierto?, que están escuchando y por aquellos también que van a escuchar el día de mañana. Esta palabra sea de mucha bendición para ustedes y estaremos ya el próximo lunes a las 20 horas. Dios les bendiga grandemente. Amén. Gloria al Señor.